Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Este día celebramos a los dos grandes pilares de la Iglesia, tanto Pedro como Pablo. Cuando nosotros estudiamos en el catecismo, los apóstoles, sabemos que son 12 apóstoles y nos dan los nombres, ¿verdad? Pero dentro de esos 12 apóstoles no encontramos el nombre de Pablo. ¿Por qué entonces se dice apóstol? Pablo se autodenomina apóstol y de alguna manera lo es. Es decir, recibe este anuncio de Jesús y lleva este anuncio a los demás. Si nos vamos a lo que dice San Pedro, cuando él en esa reunión para poder ocupar el lugar que había dejado Judas, pues San Pablo no tiene los requisitos que decía Pablo, ¿verdad? Que hubieran conocido a Jesús, que hubieran dado desde un principio con él, que le hubieran acompañado durante su tiempo de predicación. Pablo, de hecho, no conoce a Jesús en persona. Pablo es judío, pero nacido en tierra griega, romana, aunque es de habla griega, pero estamos ya en este tiempo del Imperio Romano. Todavía el latín para estas áreas no es tan común, todavía se habla mucho el griego koiné, que es, por decirlo, un griego popular, un griego vulgar, como se le llama, no vulgar de grosero, sino del vulgo, del pueblo, ¿verdad? Es como cuando uno va y estudia el inglés, pues te lo enseñan como se tiene que, con todas las reglas ortográficas, ¿verdad? Que se tendría que hablar el inglés. No sé, por ejemplo, what is your name? My name is Jesús. En la realidad, pues no te hacen así, name, Jesús, ¿ya? Igual que aquí en México, ¿verdad? O a veces las palabritas que utilizamos, el otro día estábamos viendo de cómo se le dice, por ejemplo, a los niños, simplemente aquí en México, pues en algunos lugares se le dice escuincle, chamaco, vato, huerco, y diferentes formas, ¿verdad? Pues así era el griego que se hablaba en este tiempo. Sin embargo, Pablo es fariseo. Él estudió en la escuela farisaica en Jerusalén.
en la escuela de Gamaliel. Eso lo sabemos por Hechos de los Apóstoles. Es un joven que ama su religión, que tiene ese celo, ese amor por su religión. Y pues que este mismo celo lo va a poner hacia el Evangelio una vez que conoce a Jesús. Son dos pilares, dos hombres totalmente diferentes. Pedro es un hombre no tan estudiado como Pablo, es más gente del pueblo, él es pescador. Recordemos que Jesús lo llama de siendo pescador, era su oficio. Tampoco podemos decir que era un hombre tan pobre, porque pues tenía un oficio y eso era importante, era pescador. Algunos resquicios nos dicen que trabajaba para la compañía de Juan, del papá de Juan. Pedro pues es un hombre que tiene una fe increíble, que se avienta, es un hombre que responde, se equivoca y mete la pata muchas veces, ¿verdad? Pero es un hombre que responde, que se avienta, que no tiene miedo a el comprometerse, al menos en un principio. Ya después como que ve la de veras y pues por eso hubo situaciones como la negación, ¿verdad? Cuando ya se ve en el peligro, pero pues momentos antes, no, Señor, aunque tenga que morir, yo no te voy a abandonar. Es un hombre, podría yo decirlo, de corazón bondadoso. Es un hombre que es leal, es un hombre que va al frente. A lo mejor no tiene el liderazgo como lo podía tener, por ejemplo, Santiago, que muchos le tienen más miedo a Santiago que a Pedro, pero es ese hombre que no le da miedo responder al Señor. Pedro va a ser el pilar para una nueva evangelización hacia el pueblo judío. En el Hecho de los Apóstoles encontramos dos grupos importantes en los primeros cristianos: los judeocristianos y los pagano-cristianos. Los judeocristianos son aquellos que pertenecían al judaísmo, que eran judíos, que conocían la ley de Dios dada por Moisés y que cumplían esa ley, pero que abrazan esta nueva manera de vivir, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, esta novedad que Jesús trae en su mensaje. Pedro va a predicar fuertemente, pero Pedro, aunque sale de Jerusalén, va a Antioquía, va a ser obispo de Antioquía también, y también va a ir a Roma, donde va a morir. Sabemos que muere crucificado. Él pidió morir boca abajo, al contrario de Jesús, y pues aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, indicando el tipo de muerte que iba a sufrir. Pedro siempre va a predicar hacia los judío-cristianos, por eso va a tener muchos problemas y muchos debates con Pablo. Pablo en las cartas incluso va a decir, ¿verdad?, y subí a Jerusalén y regañé a Pedro. Así como que, caray, ¿cómo que regañó a Pedro, verdad? Pues sí, en esta situación sabemos que es complicado, es algo nuevo que se está dando, y donde pues los judíos querían que los paganos, los que no eran judíos, los extranjeros, pues se circuncidaran y tomaran la ley de Moisés. Pablo dice pues no, y ahí viene lo que es el primer sínodo de la iglesia, el primer concilio de la iglesia, que es en Jerusalén, cuando se reúnen todos para ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Pedro es entonces el gran pilar, aparte de que es la cabeza que Cristo dejó al frente de los apóstoles y que todo el mundo le reconoce este papel.
el primado, que él no se veía como superior a todos, sino que él era el que iba a organizar, coordinar, el que iba a ir delante de los demás. Y Pablo, que es el gran pilar para predicar a los paganos. Sabemos que Pablo está, como dice aquí en esta carta a los Gálatas, dice: ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en celo por las tradiciones paternas. Aquí les digo, él amaba su fe, tenía ese celo por su fe. Y una vez que él es convertido en ese camino a Damasco, vemos cómo no se apaga ese celo, sino simplemente que ahora ya está bien orientado. No es que Pablo hubiera sido malo, no es que Pablo hubiera querido el fin del Evangelio, no, pero es lo que él conocía, es lo que él había conocido. Pero ahora que ya sabe cuál es el verdadero mensaje, sabe cuál es el verdadero camino, todo ese celo, todo ese desgaste, todo ese tiempo, toda esa fuerza, lo va a poder poner para la predicación del Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. Y él empieza a predicar a los judíos. Los judíos muchas veces no lo van a aceptar, muchas veces lo van a atacar. Y vemos cómo dice San Pablo en una de sus cartas también, ¿verdad? Si lo que quieren es presumir, pues yo también voy a presumir. Yo he sido perseguido en tantas veces, he recibido los 33 azotes 4 veces o 5 veces, dice ahí. He estado en la cárcel, he naufragado. Dice, si yo voy a presumir de algo, voy a presumir de mis debilidades. ¿Y por qué dice esto San Pablo? Porque en la debilidad se manifiesta más grande Dios, porque no soy yo, es Dios el que actúa a través de mí. Si fuera por mi propia fuerza, pues no veríamos la fuerza de Dios, pero es ahí donde vemos esta acción de Dios. Llega el momento cuando ahí en Antioquía, donde Pablo va a decir, bueno, yo les quise predicar a ustedes, judíos, la buena nueva, pero siendo que ustedes han rechazado, yo la voy a predicar a los paganos. Ahí es donde entiende Pablo cuál es su papel dentro de la iglesia. Es el ir y convertir a los paganos, es el ir a hablarle a los paganos. Y vemos cómo San Pablo va a llevar este anuncio a tantas ciudades, en esos viajes que va a hacer. Y pues tenemos esas cartas de ciudades, ¿verdad? Galacia, que tenemos aquí los Gálatas, Corinto, Éfeso, tenemos también, son diferentes, todo lo que es el Asia, Antioquía, todos estos lugares. Pero curiosamente, Hechos de los Apóstoles, si nosotros leemos este libro tan hermoso de Lucas, vamos a ver cómo los primeros capítulos son de la historia de la iglesia naciente, lo que hicieron los apóstoles, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los primeros tiempos de ellos, Pentecostés, pero ya después de ahí empieza la predicación de Pedro, los capítulos siguientes. Y ya la segunda parte de Hechos de los Apóstoles, lo podemos poner 3, ¿verdad? La iglesia, Pedro, y la tercera parte sería toda la acción de San Pablo. Los viajes, los naufragios, y todo lo utiliza para evangelizar, todo lo utiliza para llevar esa buena nueva. Vamos a ver su viaje a Roma. También ya va preso. Él pide como ciudadano romano que es, él apela al César para ser juzgado por el César y va en ese camino ya preso a Roma. Se dice que llega a Roma, tiene su juicio, es absuelto, es inocente,
Su gran sueño de San Pablo es el llegar a predicar en lo que hoy es España, ¿verdad? Se dice que San Pablo llega a España, ya no lo tenemos en las Sagradas Escrituras, pero se dice que sí cumplió su sueño, regresa nuevamente a Roma, es nuevamente apresado por ser cristiano y muere degollado. ¿Por qué Pablo no muere crucificado como San Pedro? Porque Pedro no era ciudadano romano, era judío. Y Pablo, aunque es judío, también él es ciudadano romano, ¿verdad? Recordemos que Pablo nace en Tarso, por eso tenemos a Pablo de Tarso. Pablo, que tenemos dos nombres de él, ¿verdad? Saulo, antes de su conversión, y Pablo, después de su conversión. En la Biblia el nombre tiene mucho que ver, muchísimo que ver en la misión, por eso normalmente se cambian los nombres cuando reciben la misión. Tenemos a Simón, hijo de Juan, que después, ¿cómo se va a llamar? Pedro. Tenemos a Saulo, que va a ser Pablo. Según algunos teólogos dicen que probablemente Pablo ya tenía los dos nombres, Saulo y Pablo, como muchos hermanos mexicanos que están en el otro lado, ¿verdad? Que normalmente le ponen un nombre americano y un nombre mexicano como para guardar las raíces, ¿verdad? Luego salen nombres medio raros, pero pues así los tienen, ¿verdad? Entonces también, porque Saulo no se hubiera podido o no le hubiera favorecido el nombre de Saulo a él viviendo en Tarso. ¿Por qué? Porque sabemos que Saulo significa amanerado en el griego. Entonces, por eso es Pablo. Ahora, a veces nosotros ponemos muchos pretextos para poder evangelizar, porque todos tenemos la misión de evangelizar, y ponemos pretextos como es que yo no soy bueno, es que yo no puedo, es que yo no tengo virtudes. Miren, San Pablo es uno de los más grandes o el más grande predicador que se tiene dentro de la iglesia en la historia, ¿verdad? Llevó la palabra de Dios a muchos lugares en el contexto de su tiempo y con las herramientas que tenía. Y yo no sé si ustedes sepan o no, pero San Pablo tenía un problema para predicar, y esto no le sirvió de pretexto, sino que le echó más ganas. ¿Sabían que San Pablo era tartamudo? Y además, a pesar de su tartamudez, predicó. Entonces, si San Pablo, un gran predicador, y era tartamudo, ¿qué pretextos tengo yo para no predicar? Él le buscó y encontró la manera. Era de los que se echaban discursos que a veces duraba toda la noche. Pero ahí estaba San Pablo. Entonces nosotros no tenemos esos pretextos. A veces por ahí he escuchado mucho, ay padre, pero es que yo tengo un carácter de los 1000 demonios. Es que tengo un carácter muy fuerte. San Pablo tenía el mismo carácter, era un carácter de los 1000 demonios el que tenía, era de un carácter muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Lo supo exorcizar. Y entonces ese carácter fuerte le sirvió para la predicación, para llevar la palabra de Dios. Hermanos, también nosotros hoy tenemos que predicar, tenemos que llevar la palabra de Dios. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras limitaciones, tenemos que llevar esta palabra de Dios. Nadie es tan pobre espiritualmente que no tenga por lo menos una virtud que Dios le haya dado. Aunque tenemos más de una, pero aunque solamente tuviésemos una virtud, con esa virtud basta para predicar. Y es que la predicación, decía San Francisco de Asís,
no es tanto el hablar, sino el ejemplo que yo les doy a los demás al vivir como hijo de Dios. Eso es lo que nos está faltando, el ejemplo que vivimos, con todo respeto, pero a veces parece que vivimos más como hijos de la tostada o hijos de la guayaba, pero no como hijos de Dios. Entonces vamos a pedir a intercesión tanto a San Pedro como a San Pablo para que nos ayuden también a nosotros ser grandes evangelizadores, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestros consejos, pero también viviendo nuestra fe, para que podamos dar esta gloria a Dios, ganando las almas para su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Sentaditos para hacer nuestro canto de ofrenda.